profesor, queridos compañeros. Hoy vamos a aprender sobre qué es el texto, qué es el intertexto y también qué es el contexto. Primero vamos a entender qué es el texto, ¿ok? El texto es algo bastante sencillo de entender, ya que nosotros lo venimos aprendiendo desde que somos pequeños en aprender las palabras que son simplemente juntar ellas para poder hacer algo coherente. Una vez hecho un texto, algo que siempre leemos o algo que siempre estamos hablando de una forma formal, de una manera coherente, es considerado un texto. Pero para producir un texto nosotros debemos conocer las fases, tenemos que conocer los tipos de texto que hay. Primeramente vamos a conocer sobre el texto descriptivo. Para poder entender qué es el texto descriptivo, yo traje un ejemplo que voy a leer y está aquí saliendo en la pantalla, que dice así: el perro es un animal de 4 patas, 2 orejas, una cola y también es llamado el mejor amigo del hombre. El texto descriptivo viene justamente para traer las características de alguna cosa. Cuando leemos alguna obra entendemos perfectamente estos momentos. ¿Por qué? Porque describe al personaje con sus características físicas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una idea, una ideología para imaginar cómo es esa persona y cómo va a participar, para no tener algo en blanco cuando estemos leyéndolo. Ahora sí, una vez entendido esto, vamos al segundo entendimiento, que es el texto narrativo. El texto narrativo es algo bastante sencillo de entender, ya que hay 2 tipos de narración que comúnmente siempre usamos, que es el de primera persona y tercera persona. El de primera persona es algo más fácil de describirse, ya que yo puedo usar yo sentí, yo lo vi, yo lo dije o él dijo. Todos esos conectivos traen como una narración de primera persona, al contrario de la tercera, que no se puede usar este tipo de cosas. No puedo usar yo y tampoco puedo usar nosotros, ¿ya? Porque eso estaría involucrando. Luego, para poder hacer un texto en tercera persona hay que tener bastante cuidado en esos detalles. ¿Por qué? Por ejemplo, yo siento que faltan recursos económicos en la unidad educativa. Yo no puedo decir yo si está en tercera persona. Entonces tengo que mudarlo con otros conectivos, que sería tipo así: se ve o se dice, se da a analizar, se da a entender, o es decir que falta recursos en la unidad educativa. Todo eso es bastante claro para identificar qué tipo de narración la persona está usando, y muchas veces son fáciles de entender porque ellas siempre están de esa manera bien expositiva y bien coherente más que todo. Ahora pasemos a otro punto, que es el texto argumentativo. El texto argumentativo trae otro ejemplo que dice así. Aquí está. La química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios. El objeto de estudio de la química son las sustancias y sus interacciones. La química es la ciencia de la sustancia. ¿Pero por qué se llama expositivo? Viene justamente así, prestemos atención a esta parte, que después del punto seguido del primer párrafo viene explicando y dando un complemento, un argumento a más, ¿sabes? Es algo para complementar lo que la definición nos está diciendo. Otro ejemplo interesante sería que si nos piden alguna vez en algún momento que escribamos sobre un texto disertativo argumentativo, por ejemplo, hablar sobre el tema de alguna crisis económica o hablar sobre el gobierno boliviano, debemos entender que debemos colocar ideas, debemos colocar algún problema y alguna resolución para ese problema, y también al final una conclusión propia, pero no saliendo de la formalidad y tampoco traer mucha pensamientos o imaginación. Tenemos que colocar argumentos concretos, estadísticas o algo que se ve en la noticia. ¿Ya? Es algo que tiene que estar formal, algo que tiene que estar bastante serio y también nada inventado. Siendo así, por eso se llama argumentativo. Traer a tona lo que son estos requisitos para identificar un texto bien resuelto. Ahora pasemos al último punto de los tipos textuales, que es el texto instructivo. El texto instructivo, nosotros muchas veces lo conocemos, es algo fácil de encontrar, ya que son cosas que nos explica paso a paso para poder llegar a una resolución, ¿no? Es algo bastante sencillo de entender, como está en la imagen aquí.
Ahora sí, con todo lo ya dicho, para identificar el intertexto y contexto queda muy fácil. Si hemos hecho un texto argumentativo disertativo con todos los requisitos, o estamos leyendo alguna obra, estamos leyendo algún tipo de texto, a identificar ellos son bastante tranquilos, ya que el contexto aparece desde la primera línea de algún texto. Por ejemplo, en una obra, cuando comienza a hablar sobre el lugar de una persona, la casa, describe a detalles lo que está dentro o lo que está afuera. ¿Para qué? Para poder imaginarnos y no tener un vacío durante la narración. Y así poder llegar a tener una imaginación o una idea de lo que está sucediendo en el contexto. Muy bien, esta sí es la explicación sobre el texto, intertexto y contexto. Espero que haya quedado bastante claro y nos vemos en una próxima oportunidad.